En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, Padre de misericordia, concédenos que la meditación de tu doctrina nos enseñe a cumplir siempre de palabra y de obra lo que a ti te complace. Perdona nuestras muchas faltas, nuestros muchos pecados, y danos tu luz para que así podamos recibir todo aquello que hoy nos enseñes y nos concedas la gracia de poder ponerlo por obra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 33. Empezamos con la primera parte, lección o lectura del texto. Nada hay oculto que no deba ser descubierto, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que os digo en las tinieblas, repetidlo en pleno día. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo y que no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede perder alma y cuerpo en la Gehenna. ¿No se venden 2 gorriones por un as? Ahora bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin disposición de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos gorriones. A todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre Celestial. Mas a quien me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre Celestial. Bien, este texto el Señor le dice a sus discípulos como motivación para animarlos delante de las persecuciones y dificultades, y para darles unos criterios acerca de la predicación. Fijémonos. Nada hay oculto que no deba ser descubierto, y nada secreto que no deba ser conocido. ¿Sí? Nada. No hay mucho que explicar aquí. Nada hay oculto que no deba ser descubierto, y nada secreto que no deba ser conocido. ¿Qué sucederá en el día del juicio particular? Porque hay un doble juicio, El juicio particular, que es el juicio que tenemos inmediatamente después de que el alma se separa del cuerpo, y el juicio universal, que es el juicio que tendrán todas las naciones, todos los pueblos, delante de Dios, donde Dios juzgará la historia. Pero antes de eso, ya a cada uno le llega su juicio particular. Bien, entonces, y no hay nada que nosotros pensemos que esté oculto o que quedará oculto. Pensamos que hoy esté oculto y que en ese momento no llegue a descubrirse. Todo se sabrá. Pero también lo que estaba oculto desde todos los siglos se revela en Jesucristo, y ahora está a la vista de todos, que es el misterio de la encarnación del Verbo y nuestra redención por su entrega en la cruz. Nada oculto que no deba ser descubierto, y nada secreto que no deba ser conocido. Bueno, pensemos en nuestros pecados más secretos, aquellos que nosotros quisiéramos que nadie los conociera. Es bueno que entendamos que también serán conocidos. Lo que os digo en las tinieblas, repetidlo en pleno día. Con lo cual está hablando acerca del misterio, ¿sí? No se refiere esto primariamente a los pecados, aunque el Señor dice, nada hay secreto que no llegue a ser conocido, ¿sí? Se refiere entonces, después da el contexto. Lo que yo os digo en las tinieblas, o sea, en secreto, a ustedes solos, después repetidlo en pleno día, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Entonces, ¿por qué el Señor tuvo que enseñar en las tinieblas a sus discípulos? Y porque todavía no había sido enviado el Espíritu Santo, y entonces los discípulos todavía estaban con miedo. Entonces habría que esperar la venida del Espíritu Santo cuando empezara la misión a todas las naciones. Todavía estaba aquello en lo oculto. Así que todo lo que el Señor les enseñó a sus
sus discípulos, todo eso llegaría a ser conocido por todos. Y entonces, una vez que sean conocidos por todos, no temáis a los que matan el cuerpo y que no pueden matar el alma. Con esto queda claro que hay una distinción entre cuerpo y alma. El alma no puede ser muerta, nadie puede matar el alma. Entonces, sí, pero puede ser, el cuerpo puede ser muerto, Alguien puede matar el cuerpo, y de hecho es lo que vemos siempre, se puede matar el cuerpo de 1000 maneras. Pero el alma no puede matarse. Entonces nos dice el Señor, no teman a los que pueden matar el cuerpo y no pueden matar el alma. No teman. ¿Cómo que no teman? ¿Acaso no tenemos que defendernos y temer entonces poder morir? Miren, digamos que hay que distinguir el temor. El temor no es una cosa mala necesariamente o en sí mismo. Temo perder a mi familia, por eso no quiero portarme mal. Bien, eso es, digamos, un temor que es bueno. Temo perder el trabajo, entonces no hago, no robo. Temo perder el trabajo. Bueno, en la doctrina católica se distingue 3 grados de temor: el temor filial, el temor servil, simplemente servil, y el temor servilmente servil. ¿Sí? Entonces, el temor filial es aquel por el cual nosotros tememos ofender a Dios por el amor que le tenemos. ¿Sí? Entonces, que le tememos a Dios, tememos ofenderlo por el amor que le tenemos. ¿Sí? Entonces, amo tanto a Dios que no quiero ofenderlo. El temor servil, simplemente servil, es el temor por el cual yo tengo algún afecto, digamos, por el pecado, alguna inclinación por el pecado, pero yo quiero dejar ese pecado porque no quiero ofender a Dios, ¿sí? Pero guardo afecto por el pecado. En cambio, en el temor filial no hay afecto por el pecado. En el temor simplemente servil sí hay afecto por el pecado, pero lo dejo porque me puedo condenar. Ahora, yo no quisiera que eso deje de ser pecado. O sea, yo no quiero ir a pecar. Realmente tengo temor al infierno. Fíjense que el temor al infierno no está en el temor filial, pero sí en el temor simplemente servil. Y es un temor que es necesario para la conversión. Ese temor, digamos, un temor mínimo. Es un temor, como diríamos así, es un temor racional. Temo al infierno, me doy cuenta también que esto está mal, y ese temor al infierno me ayuda a poder dejar el pecado. Generalmente en los principios de la conversión, salvo una gracia especialísima de Dios, la conversión empieza por el temor. El temor al infierno. Por eso la predicación del infierno se hace necesaria, porque ayuda a desapegarse del pecado. Y está el temor servilmente servil. Este temor es vicioso o pecaminoso. Y entonces consiste en que yo tema a Dios, pero si pudiera pecar, pecaría. Si pudiera pecar, pecaría. En cambio, el temor simplemente servil, si pudiera dejar, dejaría. ¿Entienden? Sé que esto me puede condenar al infierno, y si pudiera dejar, dejaría. Quiero dejar. En cambio, en el temor servilmente servil, yo simplemente no robo porque está el guardia allí. Si no robo por eso, esa es la causa principal. Está el guardia y no robo. Si el guardia se va, robo. En el temor simplemente servil, la presencia del guardia me disuade, pero yo me aguanto y pongo todos los medios para no ir a robar. ¿Entienden? Y después me arrepiento y pienso que no está, que está mal y que yo tengo que dejar ese vicio. Ese es el temor simplemente servil. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice aquí: no temáis a los que matan al cuerpo y que no pueden matar el alma? Más bien, temed a aquel que puede perder alma y cuerpo en la gehenna. Y está hablando del temor simplemente servil. Temed a aquel, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Ese es un temor, digamos así, les puede matar el cuerpo, pero no les puede quitar el alma.
teman más bien a aquel que puede mandar cuerpo y alma al infierno. Cuerpo y alma al infierno. Temor, por lo menos tengan temor simplemente servil. ¿Sí? No el temor servilmente servil. Temor simplemente servil. Está hablando de ese temor del Señor aquí en este texto. Y no, a ver, no, la Gehenna, recordemos la Gehenna rápidamente. Gehenna es el lugar en las afueras de Jerusalén donde se quemaba la basura. Y el quemar basura era una cosa diaria, todos los días parecía como que el fuego no se extinguía nunca. Entonces, el Señor usa la imagen de la Gehenna para simbolizar con eso al infierno. Ah, Padre, el infierno no es un lugar, es un estado. Llámale canguro. Llámale canguro. No importa eso. El tema es que los efectos serán como el del fuego. Ese es el tema. No, es fuego real, fuego simbólico, fuego espiritual, lo que quieran. El tema es que si usas un símbolo para representar algo, lo que estás diciendo es que el efecto será como el del fuego. Sobre el alma y sobre el cuerpo. Obvio que no va a ser el fuego de la cocina, que al alma no le hace nada. Pero el efecto va a ser como el del fuego. Otro día podemos hablar sobre los efectos del fuego, ¿sí? Entonces, y les doy una nota. Para saber cuál es el efecto del fuego del infierno, basta con ver cuáles son los elementos primarios del fuego. El fuego es caliente y seco. Muy bien, ¿qué hace lo caliente y qué hace lo seco? Eso es el fuego, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los efectos sobre el cuerpo, sobre el alma del fuego del infierno? Simbólico, espiritual o metafórico, lo que quieran. Es los efectos del calor y la sequedad sobre las cosas. Ese es el efecto que va a tener. Entonces, no perdamos el tiempo sobre la naturaleza física del fuego, ¿sí? Sino sobre los efectos que ese fuego va a tener sobre el cuerpo y el alma. Entonces, no tema. ¿Y por qué no vamos a temer, Señor? ¿Por qué no vamos a temer? No está diciendo el Señor que nos tiremos delante de un camión. No hay que ser estúpidos. A veces, cuando uno dice, no hay que temer no hay que temer perder la vida del cuerpo, más bien hay que temer perder la vida del alma. Y entonces sí o sí aparece uno. ¿Acaso el Señor dice que no nos cuidemos? Entonces uno tiene que decirle a la gente tonta, Dios no te está diciendo que te tires delante de un camión. Lo que Dios te está diciendo, tonto, mono neuronal, que hay muchos de esos cristianos así, porque no conocen las Escrituras, porque no leen las Escrituras y tienen una religión así basada en sus prejuicios simplemente, o en sus ideas distorsionadas de la religión. Lo que te está diciendo es que si vos pones en práctica el Evangelio, entonces tu vida, la vida del cuerpo va a estar en peligro. Y eso no pasa pocas veces, pasa muchas veces. Piensen ahora que hay gente que va en algún lugar a rezar, o a pedir la comunión al sacerdote durante la crisis del coronavirus. ¿Y qué pasa? La gente le dice, que no cuida su salud y no nos cuida a nosotros. En Italia, cuando se abrieron las iglesias de nuevo para que la gente vaya a misa, esa es la sensación que tenía mucha gente. Pero no temáis a los que matan el cuerpo y que no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede perder alma y cuerpo en la Gehenna. Y ahora dice el Señor, ¿no se venden acaso 2 gorriones por un as, por una monedita? Ahora bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin disposición de vuestro Padre. O sea, nadie muere en la víspera, muere en la hora. Nadie muere en la víspera, muere en la hora. Ahora bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin disposición de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, no todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos gorriones. Entonces, el pensar demasiado en guardar la vida, para no perderla, para que no se nos derrame la vida, entonces poder vivir mucho tiempo. Y digamos, hay planes de la élite económica mundial de hacer que la vida se extienda de forma indefinida, o sea que ya no muramos. Porque ese es el espíritu de nuestra época. El espíritu de nuestra época es que no muramos, porque no queremos enfrentarnos al juicio de Dios. Si podemos evitar a Dios, mejor. Son las nuevas torres de Babel.
el evitar la muerte porque sí. ¿Sí? El evitar la muerte porque sí. No estoy diciendo con esto que el Señor nos dice que nos tiremos delante de un camión. Eso es ser estúpidos. Está diciendo que hagamos el bien aunque corramos el riesgo de perder la vida. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces, a todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre Celestial. Mas a quien me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre Celestial. Confiéseme delante de los hombres, aunque su vida esté en peligro. Póngame en primer lugar, aunque su vida quede en peligro. No estén preocupados ustedes por la vida, por quien pueda matar el cuerpo. Que me confiese, aunque su vida esté en peligro. Porque el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. O sea, yo seré el testigo por él. Yo seré su defensor si él se puso de mi lado delante de los hombres. Muy bien, terminamos la lección. Pasamos ahora a la meditación. Verdaderamente, no puedo ser buen cristiano si yo pienso demasiado en guardar la vida. No puedo elegir estado de vida, no puedo elegir vocación, no puedo servir a Dios si yo pienso demasiado en guardar mi vida. O sea, hay una legión de gente en la iglesia que está allí porque piensa que Jesucristo es como un Dios farmacia, ¿entienden? Que les va a resolver todos sus problemas. No, yo quiero decir una cosa, que Dios no resuelve nuestros problemas. El seguimiento de Jesucristo no es para la resolución de problemas. No es una farmacia donde me voy a encontrar los remedios a todos mis dolores. La mayoría de mis dolores son dolores de egoísmo, de amor propio. El remedio contra mis dolores es superar el amor propio y amar al prójimo. Yo abrazo la religión para poder abrazar la verdad. Y abrazar la verdad implica, en la religión cristiana, la religión fundada por el Verbo Eterno, implica realmente poner en riesgo mi vida. Más todavía en estos tiempos. Y no piensen que las cosas se va a suavizar. Muy por el contrario. La línea de la historia, así como nosotros la vemos en el Apocalipsis, es una línea que apunta, ¿sí?, hacia un endurecimiento de la situación de la fe cristiana o de la iglesia de Jesucristo en el mundo. Y un endurecimiento de las dificultades. Entonces, nosotros que somos de este tiempo, que estamos lejos de la primera venida de Jesucristo y estamos más cerca, cada vez más cerca de la segunda venida, que nadie sabe el día ni la hora, tenemos que entender que ese recrudecimiento de las persecuciones de la iglesia va a ir en aumento, se va a hacer más dificultoso. Entonces, en cierto modo, hacerse cristiano hoy es como tirarse delante de un camión, pero por el bien de otros y también por la gloria de Dios. O sea, por abrazar la verdad, por elegir el bien. Porque vale la pena hacer el bien. Y el bien no puede ser otra cosa que amar a Dios sobre todas las cosas. Que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, y cuando el Señor dice que no hay nada oculto que no deba ser descubierto y nada secreto que no deba ser conocido, delante de de abrazar el Evangelio y de abrazar la vida cristiana en un mundo que intenta como aplastarnos y ocultarnos totalmente, los cristianos no tienen que tener miedo porque sus méritos son conocidos por Dios. Sus méritos son conocidos por Dios. Aunque nos silencien, aunque borren los canales de muchos cristianos y muchos defensores de la verdad en Facebook, en YouTube, en lo que sea, en las redes sociales, aunque se prohíba la predicación de la verdad y después del Evangelio, no importa, no hay nada oculto que no llegue a ser conocido. O sea, esa situación de ocultamiento de la verdad no va a mantenerse por mucho tiempo. Nosotros, todos los hombres que hoy
denunciamos a lo largo del mundo, denunciamos el silenciamiento que hay en las redes sociales, en los medios de comunicación, sufren la verdad, que siempre ha sufrido, pero hoy más que nunca. Nosotros lo denunciamos solamente para poder indicar qué es lo que está pasando y para que la gente se dé cuenta. ¿Se va a solucionar el problema? No, no se va a solucionar el problema. Cristo es el que va a tener que vencer propiamente a aquellos que quieren silenciar la verdad. Y Él es quien vencerá propiamente. Pero no se va a solucionar por las denuncias, aunque uno tiene que hablar de la verdad siempre. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Nuestra esperanza es que no hay nada oculto que no llegue a saberse. La verdad siempre saldrá a la luz. Siempre. Eso es lo que dice el Señor. Y esa verdad predicada por Jesucristo y entregada en forma de depósito de la fe a los apóstoles, al final se hizo conocida en todo el mundo. Ninguna otra religión fue tan divulgada y difundida alrededor del mundo como la fe cristiana. Aquello no quedó oculto en las manos de aquellos pobres e ignorantes apóstoles, sino que se hizo conocido en todo el mundo. No hay nada conocido que no tenga que salir a la luz. Y aquí tenemos esas dos cosas, el mérito de los apóstoles, el mérito de los cristianos a lo largo de los siglos y también el mismo mensaje de la salvación. Pero no hay que temer, porque esta fe va a ser perseguida. Y no solamente la fe, sino la misma verdad siempre es perseguida. La fe, la verdad siempre ha sufrido. Siempre ha sufrido. No podemos pensar nosotros que la verdad no sufre. La verdad sufre, siempre sufre. La verdad siempre sufre. Porque el que hace sufrir de verdad al bien es siempre el mal. El mal es el que hace sufrir al bien. Entonces, ¿y el mal no sufre acaso? No. El mal no sufre sino las consecuencias propiamente de su mal. ¿Sí? En el propio pecado ya está el mal. Ya está el sufrimiento, está el castigo. En cambio, el bien no peca, sino que el bien propiamente es la misma base de la realidad. Entonces el bien sí es el que sufre en manos del mal, que procura silenciarlo para que el mal domine, para que el mal gobierne, pero eso no puede mantenerse por mucho tiempo. Y en la iglesia con más razón todavía. Entonces, aunque las crisis de la iglesia nos produzcan mucho dolor y tristeza, la verdad siempre saldrá a luz. Gracias a que el Espíritu Santo informa la vida de la iglesia, ¿sí? Y la iglesia, los cristianos como alma del mundo, no pueden dejar de existir. Así como el alma en el hombre no puede dejar de existir, así los cristianos como el alma del mundo no pueden dejar de existir. Y aunque pudiese matarse lo visible que tiene la iglesia, sin embargo, el alma del mundo que son los cristianos, en los cuales vive el Espíritu Santo, ellos seguirán existiendo. Y seguirán hablando, y seguirán enseñando. Y los poderes del mundo no prevalecerán, los poderes de las tinieblas nunca prevalecerán sobre la iglesia y sobre los creyentes. Entonces, aunque nos silencien, aunque la verdad, se procure silenciar la verdad, nosotros tenemos que estar seguros de que nunca será posible eso. Aunque veamos nosotros la guillotina sobre nuestra cabeza, cayendo ya para cortarnos, nosotros tenemos que saber, a mí me silencian, pero la verdad no. A mí me matan, pero la verdad no. Porque la verdad es Jesucristo. A mí me ocultan, pero no hay nada oculto que no llegue a ser revelado. No hay nada oculto que no llegue a ser revelado. También puedo pensar yo que no hay ningún mérito que no se llegue a saber. Nosotros tenemos, y esto puede ser una cosa muy sencilla, muy simple, pero sirve al meditar sobre este texto. A veces, mucha gente, y hablo de los cristianos, no aquí de los no cristianos, siempre del cristiano, que pretende que la gente le agradezca por las cosas que hace. Y entonces se va saliendo de grupos y movimientos porque nadie le agradece y nadie reconoce. Pobrecito, haga su trabajo. Nada oculto ahí que no llegue a saberse. ¿Por qué te apuras? No tenés que apurarte. No hay que apurarse. Nunca hay que apurarse. La vida es muy breve. ¿Sí? En un chasquido pasa. Entonces, no tenemos que apurarnos nosotros para que se conozcan nuestras buenas obras. Porque además, la gente no puede premiarnos. El Señor dice,
aquellos que hacen sus obras buenas para que lo vean los hombres ya les premian. Con el aplauso ya tienen su premio. Entonces, mejor es que tus obras buenas nadie las vea, para que Dios sea el que premie. Porque no hay nada oculto que no llegue a saberse. Nada oculto que no llegue a saberse. Entonces, y además ustedes valen mucho más que los gorriones. Deja que el Señor sea Él es el que sepa, Él es el que tiene que saber cuáles son los méritos de tus obras. Nadie más, nadie puede premiarte. A veces vienen a la confesión y, Padre, yo no le hago mal a mis parientes, me esfuerzo por ello, por mi hijo, siempre hago todo lo que necesite. Yo interrumpo la confesión y le digo, mi hija, yo no puedo premiarte, no me hable de yo lo único que puedo hacer en la confesión es perdonar tus pecados. No me digas las cosas buenas que haces, ni siquiera veo tu cara. No puedo premiarte. Contame cuáles son tus pecados y decime si estás arrepentido o no, para que yo pueda perdonar esos pecados. Y se acabó. No me cuentes las cosas buenas, porque lo máximo que puedo hacer es felicitarte. Y si te felicito y digo que ay, qué maravillosa persona que sos, se acabó tu premio. Dios no va a poder premiar, no te dará ya tu merecido. Mejor que quede oculto, porque no hay nada oculto que no tenga que saberse. Pensemos lo mismo respecto de los pecados. Cuando pecamos y queremos que nadie vea ese pecado, no va a hacerse. Dios lo ve. Y Dios lo hará conocido al final de los tiempos, en el juicio universal. Y eso es tremendo. Asusta un poco, pero no lo pensamos con demasiada frecuencia. Por eso seguimos pecando. Ningún pecado, por muy oculto que sea, dejará de verse. Porque Dios premiará tanto la virtud como castigará el pecado. Entonces tiene que saberse todo aquello. Entonces alguno dirá, pero Padre, ¿cómo vas a saber? Si imagínate 500 millones de personas, y hay mucho más gente que eso en el mundo, ¿cómo vamos a saber el pecado de todo el mundo? Además, todo el mundo va a pecar. Todo el mundo peca, entonces, claro, en medio de tantos pecados la cosa va a quedar medio oculta, ¿no? O sea, que acá nadie va a poder apuntarte con el dedo, porque los pecados de todos serán revelados, hasta los más íntimos. Sí, es cierto eso. Si están todos en el infierno o en el purgatorio en cualquier caso, y bueno, ninguno está allí porque sea bueno. Así que se sabrá todo. Todo se sabrá. ¿Comprenden? Entonces, no hay pecado. El pecado que es oculto no va a quedar por eso sin su merecido. Y la virtud, por muy oculta que sea, no quedará sin su recompensa. Hagamos ahora la oración. La oración en función del texto que hemos meditado. Señor Jesús, me pides que no tema con temor servil, con temor servilmente servil. Pero también me pides, Señor, que no tema a quienes pueden hacer daño a mi cuerpo y no a mi alma. Que más bien te tenga temor a ti, Señor, que sos el único que puedes perder mi cuerpo y mi alma. Y te pido, Señor, que me des valor, que me des coraje, que me des sobre todo amor, que me des amor. Y que haga, Señor, que yo valore realmente la vida del cuerpo como corresponde, que no piense yo que por perder el cuerpo ya pierdo todo, sino que piense yo realmente que la vida del cuerpo vale solamente en función de que yo abrace con el alma la verdad. Por eso, Señor, haz que yo entienda esto de que no hay nada oculto que no llegue a conocerse, ni nada secreto que no deba ser conocido. Todo lo que me enseñaste en el estudio, en el catecismo, en la misa, en la liturgia, de todos los sacramentos, en la oración principalmente, es para hablar a los demás, para decírselo a los otros, para vivirlo, para que se haga visible eso, para que salga de lo secreto, allí donde tú me hablas con tu Espíritu Santo, y se haga visible por los demás. Y sin embargo tengo miedo de aquellos que matan el cuerpo, porque a veces, porque olvido de que en realidad la vida es eterna.
si he abrazado a ti, Señor, si he recibido tu cuerpo y tu sangre, la vida es eterna. Pero olvido porque mi carne todavía domina sobre mí. Me recordás, Señor, lo que valgo. Y sin embargo, pienso en mi cuerpo. Y no valgo por mi cuerpo. Valgo por el alma. Por eso valgo. Y sin embargo, pienso yo muchas veces que valgo por el cuerpo. Por eso tengo miedo de los que pueden perder mi cuerpo. Y no temo, Señor, con temor virtuoso, no te temo a ti, que sí puedes mandar mi cuerpo y mi alma al infierno, como justo juez. Por eso, Señor, dame la gracia de poder confesarte delante de los hombres sin tenerles miedo a ellos. ¿Por qué tenerles miedo a ellos? Si los hombres no pueden juzgarme, no pueden darme la vida eterna o la muerte eterna. Los hombres, nada. Y tú, Señor, sí puedes hacer eso conmigo. Puedes premiarme y puedes castigarme. No quiero el castigo, quiero el premio, Señor. Quiero el premio que es tu amor, que eres tú mismo. Te quiero a ti, Señor. Te quiero a ti. Podemos pasar unos minutos más haciendo oraciones y diciéndole al Señor otras cosas que nos inspire el Espíritu Santo en este momento. Y les invito a contemplar, en la contemplación, pasar unos minutos más mirando el día de nuestro juicio. Si fuera mi juicio hoy, ¿qué cosas el Señor mostraría de mí? Y el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.